Hola a todos. En la clase de hoy lo que voy a hacer es explicarles cómo trabajar con el texto de Laura Mulvey, Placer visual y cine narrativo. Estamos hablando de una teórica, analista y directora de cine, nacida en 1941. El texto que ustedes tienen que leer es de 1975, o sea, cuando Laura Mulvey apenas tiene un poquito más de 30 años. Este texto significó un mojón de sentido dentro de lo que son los estudios feministas, hoy llamados estudios feministas, porque lo que hace que es plantear de alguna manera cómo es el problema de la mirada dentro del cine clásico tradicional. No perdamos de vista nunca que estamos en plena década del 70, es decir, aparecen los estudios no solamente de o en torno al problema de la mirada, el texto de Laura Mulvey, como el de Jean-Louis Baudry, el cine o los efectos ideológicos producidos por el aparato de base, o los estudios de Christian Metz, significan en ese momento un avance sobre lo que se conoce como teoría de la mirada, es decir, aquellas teorías que se preocupan semiológicamente de ver qué es lo que sucede en términos narrativos con la cuestión de la mirada en el cine. Y esto abarca desde el sistema de producción y distribución, pero sobre todo las narrativas que organiza el sistema de representación clásico o las narraciones fílmicas hegemónicas, al mismo tiempo que plantea el lugar del espectador. Todos estos textos aparecen muy fuertemente en dos revistas que van a marcar el periodo de la década del 70 de implosión y de explosión de las revistas específicas y críticas de teoría fílmica, como pueden ser Screen o Cámara Oscura. Laura Mulvey, así, desde las Islas Británicas, sienta en 1975 un texto capital que se sigue tomando hasta el día de la fecha y que de algún modo significa, tematiza, sintetiza un punto de partida fuerte respecto de lo que es cuestionar la organización narrativa de las películas, en términos de pensar el género. No podemos olvidar que el género es un filtro a través del cual se interpreta el mundo y que es una armadura que de algún modo nos construye la vida. En este sentido, yo tengo acá mi texto de placer visual y cine narrativo con el que iré trabajando. Tenemos que no perder de vista que los cuerpos sexuados son algo completamente distinto a los seres socialmente construidos. Es decir, todo esto que para nosotros puede ser hoy muy claro y distintivo, en ese momento no es tan claro ni tan distintivo. Pasaron muchísimos años. Y también tenemos que pensar, ustedes ya estaban leyendo el texto de Marta Lamas, cómo la oposición binaria, que es la misma lógica y la matriz de los lenguajes, y de su proceso de simbolización, son elementos fuertes de materialización cultural. Entonces, cuando aparece placer visual y cine narrativo, significa un corte respecto de lo que es pensar la mirada. Este artículo, este ensayo que apareció en la revista Screen en 1975 y donde Laura Mulvey se plantea muy claramente algo que después en la Vulgata se fue de algún modo señalando siempre, que es que todos miramos como hombres. Uno podría decir en un lugar muy sencillo y llevando el texto de Laura Mulvey a un lugar muy, muy elemental, que lo que plantea ella es ¿por qué miramos todos como hombres? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Laura Mulvey? En un primer lugar, va a utilizar el psicoanálisis muy en boga en esos momentos en términos de lo que va a ser el coletazo de los estudios y de las propuestas del estructuralismo y del postestructuralismo, lo que va de Levi-Strauss a Barthes, de Barthes a Lacan, para pensar la estructura del lenguaje incluso, y ella va a utilizar justamente esta herramienta que es el psicoanálisis como instrumento, un instrumento para pensar la relación entre el cine y el espectador. Ojo, no es un texto psicoanalítico, aunque apele y trabaje sobre el psicoanálisis. Y va a pensar a este psicoanálisis, si se quiere, o la articulación en esto, como un arma política, porque demuestra cómo el inconsciente de la sociedad patriarcal estaría estructurado en la forma del cine. Laura Mulvey. Entonces,
Por eso, su primera parte del artículo es un uso político del psicoanálisis, ¿no? Donde ella pone muy en claro que el sujeto es un efecto de las formaciones sociales que inconscientemente lo han moldeado. Y ahí ella, ahí mismo en el inicio del texto, está planteando muy claramente que esto es un texto más bien de sociología y no de psicoanálisis, ¿no? Porque hay una concepción sociológica del sujeto. Entonces el cine construye un sistema de representación claro donde se juega la modelización de hombres, mujeres, hubiera dicho en ese momento, hoy podríamos hablar de otro tipo de identidades, pero en ese momento ella está cuestionando el binarismo de la representación hegemónica en términos de heteronorma, y para eso va a analizar justamente cuál es la paradoja del falocentrismo. Perdón. No olvidemos que cuando hablamos del falo, estamos dentro del territorio de lo simbólico, que no es lo mismo que el pene en términos de lo que sería pensar lo anatómico. El falo está inscrito en un lugar de poder hegemónico, tal y como lo ha construido el sistema de la cultura. En todo este juego, ella tiene muy en claro y que va a plantear muy claramente que la mujer está construida siempre como imagen, ¿m? Y en ese sentido es siempre un sujeto pasivo, mientras que el hombre es el poseedor de la mirada, ¿sí? Entonces es el que tiene la actividad visual. Y dice, muy bien, ¿cómo aparecen las mujeres representadas? O en todo caso, ¿qué tipo de miradas permite construir el cine? Por un lado, existen tres miradas que son claves, capitales y fundamentales que están asociadas a la cuestión cinematográfica. Primero, la de la cámara registrando. Segunda, la del público mirando. Y tercera, la que se da entre los personajes dentro de la diégesis, ¿no? Entonces dice, muy bien, las dos primeras va a plantear ella muy claramente en el texto, tanto la de la cámara registrando como la del público mirando, son las que están siendo negadas permanentemente, obliteradas, taponadas por las convenciones del cine clásico. La idea de la transparencia diegética, no quebrar nunca la cuarta pared. ¿Mm? Son las dos miradas que siempre quedan taponadas, insisto, obliteradas, cercenadas dentro de la representación, que no quiere decir que no existan. Ahora, ¿esto qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Y qué está, de algún modo, construyendo? Vayamos por partes también. Hay dos conceptos que tienen que manejarse acá a la hora de ver cómo ella se apropia de los contenidos psicoanalíticos freudianos, que tienen que ver con dos conceptos que van a estar trabajados acá de manera articulada dentro del texto, y uno es el de narcisismo y otro el de escoptofilia, ¿no? Por un lado, la escoptofilia ligada al voyerismo, al placer de mirar, y que eso está propiciado, obviamente, en el cine por la oscuridad de la sala, por el aislamiento, por la ilusión que tenemos todos nosotros de mirar un mundo privado cuando ingresamos dentro de la representación o dentro del universo diegético. Y por otro lado está la cuestión del narcisismo, esta idea de que el cine funcione como un espejo. Esta fascinación hacia lo conocido que nos produce reconocernos en este espejo, y este reconocimiento toma la forma para nosotros de una narración conocida. Y es clave eso, es el placer que obtenemos de reconocernos en un mundo siempre posible. Por eso, esto que hubiera dicho Bazin, que el cine es una ventana abierta al mundo, hay algo en el mecanismo de la representación que siempre nos está diciendo en esa representación algo en relación con nuestro mundo, pero no en términos del contenido de las películas, sino que el mundo que está hecho dentro de la representación fílmica es un mundo hecho en función de un sujeto trascendental, que es aquel que ha priorizado la representación, que ha organizado el cine a través de la articulación de los planos y la línea de montaje. ¿Por qué? Porque la figura central es la del hombre. El hombre es el modelo a partir del cual se organiza la espacialidad, y la fragmentación del espacio tiene que ver con esa idea de un sujeto trascendental
que además se adecua y se apoya sobre la construcción de la perspectiva renacentista, esto que apareció en la pintura, pero que después lo toma también el cine, y que de algún modo sirve para fijar un tipo de modelo de hombre. Esto es lo que se va a poner en entredicho dentro del texto de Laura Mulvey, que mientras ve cómo la imagen del cine construye a este sujeto trascendental a través de un sistema de planificación, la representación de la mujer, si dividimos entre hombre y mujer, que ha construido la narrativa clásica a partir de la fragmentación, lo que hace es construir, por un lado, desde el placer guayerista y narcisista a la mujer como objeto del deseo, y la fragmentación de los planos nos los ha enseñado muy bien al construir los fetiches en torno del sujeto femenino, los pies, la boca, los pechos, esta especie de destrozamiento, de desplazar, de fragmentar a la mujer, a la vez que se la construye como objeto erótico, pero en ese desplazamiento y en ese despedazamiento hay también un control de la mirada sobre ese sujeto femenino. Y esto es clave, por eso ella va a apelar a la construcción de la imagen en términos de la imago, de la imagen en términos, uno puede decir, de imaginario simbólico y real en Lacan, donde la imagen es aquello en la cual nos reconocemos, mientras la imagen de la mujer es construida en términos de pasividad y en términos también del objeto a controlar por la mirada, cristalizada en tanto objeto de deseo, la figura masculina es la que acciona. Valga como redundancia y como señalamiento preclaro el hecho de que el género por antonomasia de la acción, modelizado y hegemonizado por Hollywood, que es el western, es el hombre que acciona sobre el territorio, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que empezar a entender la lógica de los géneros y la lógica también de la representación como un sistema más que modeliza y articula la función de hombres y mujeres dentro del mundo. Laura Mulvey está también teniendo en cuenta muy fuertemente cómo o cuál es la función, es lo que ella se plantea en esta primera instancia, en este texto capital, cuál es la función de la mujer en la formación del inconsciente patriarcal. Por un lado, la mujer va a simbolizar la amenaza de castración por su carencia de pene, y por otro, introduce, en términos freudianos, al hijo en lo simbólico a través de dicha falta. Entonces, leyendo el psicoanálisis en términos de crítica de la cultura, uno podría decir, ella va a plantear cómo el deseo de la mujer está sometido a su imagen, y cómo ella solo existe dentro del aparato crítico, teórico, en función de su relación con la castración. Entonces, el desafío también que plantea el texto es, estoy citando básicamente, cómo combatir contra el inconsciente estructurado como un lenguaje, diría Lacan, mientras continuamos prisioneras del lenguaje patriarcal. ¿De qué manera, si la articulación misma de la representación fílmica, todo aquello que aprendemos en términos de planificación, montaje, narración, puesta en escena, de suyo replica y está en concordancia con el sistema hegemónico y heteronórmico, ¿de qué manera, si no tenemos más que ese lenguaje, podemos romperlo? Esto es una disputa muy fuerte dentro de estos años, o la va a poner en base y la va a tirar arriba del tapete Laura Mulvey, y no significa que antes no haya habido otros textos u otros libros sobre la representación de la mujer que no hayan trabajado cuestiones similares. De hecho, en los Estados Unidos, Molly Haskell había publicado poquito tiempo atrás From Reverence to Rape, un texto que trabaja sobre la representación de las mujeres en el cine clásico desde la década del 20 hasta esa contemporaneidad de los primeros años 70, pero el punto señero de este texto, vuelvo a repetir, es que ella dice, en este trabajo de despedazamiento de la figura femenina acorde al sistema narrativo,
Esto que vengo explicando hace un rato, la planificación, la construcción de la mujer como imagen y cristalizada y como objeto de deseo, la fetichización del cuerpo femenino, que la utilizan y que es un elemento más dentro de la lógica de los géneros, sea melodrama, comedia, western o noir o cine negro. Todo eso coadyuva a que, en ese sentido, en términos espectatoriales, todos asumimos un tipo de narración que construye a la mujer de este modo. Por ende, el espectador, la espectadora, el espectador que esté viendo esto, no importa, diríamos hoy, cómo se autopercibe, está mirando una representación construida desde esa perspectiva. Y en ese sentido, todos miramos, entre comillas, como hombres. Porque la narración que aprendimos está marcada heteronórmicamente. Confronten esto con lo que vienen leyendo en torno, o que construye, o que dialoga, o que problematiza Marta Lamas, ¿sí? Eso es lo que hay que entender, que la lógica narrativa de la representación instituye un modo narrativo donde la mujer, entre comillas, no tiene lugar a menos que sea una imagen controlable. Por eso también va a estar muy en boga dentro de todo este periodo y de las directoras que empiezan a combatir, entre comillas, este tipo de representaciones hegemónicas que cristalizan a la mujer como pasiva y objeto para la mirada masculina, dentro de la diégesis, pero eso es lo que se construye como sistema espectatorial, no importa quién mire, van a empezar a hacer películas donde se transgreda el sistema de representación tradicional que ha hegemonizado Hollywood. Fíjense que ella toma en Placer Visual y Cine Narrativo dos directores muy clásicos, Joseph von Sternberg y Alfred Hitchcock, donde el lugar de la mujer es en aras de, incluso de la maravilla que ha construido Hollywood, de construirlas de manera bella, suprema, maravillosa, y que uno siente mucho placer mirándolas a Marlene Dietrich o a cualquiera de las actrices que trabajaron en las películas de Hitchcock, esa sensación de plenitud maravillosa que produce la estrella femenina es justamente la evidencia empírica de la cristalización del sujeto construido como objeto. Esto es lo que hay que entender muy claramente y ver cómo ella lo va planteando en el discurrir del artículo en función de pensar qué es lo que aporta los textos de Freud, cómo aparecen en las películas, las construcciones de las mujeres y de los hombres, cómo esto está ligado a nuestra formación en tantos sujetos, sujetos diríamos en los 70, ¿no? En cómo se articula el sujeto en la formación del inconsciente, por eso ahí después va al registro lacaniano. Y para esto es muy importante también que repasen y lo pongan en relación no solamente con el texto de Marta Lamas, sino que empiecen a notar las dificultades que encuentran en este texto y además que anoten algunos problemas que tendrían que completar en una lectura muy sencilla respecto del aparato crítico sobre el cual se soporta el texto de Laura Mulvey. Las nociones de imaginario, simbólico y real, por ejemplo, y cómo se construye la subjetividad en términos del psicoanálisis. Entonces, un poco para cerrar esta introducción al texto de Laura Mulvey, que por eso no armé una guía, sino que prefiero tirar estos disparadores dentro del aula para que después ustedes vayan trabajando muy fuertemente el texto. Repito, no hago guía sobre Laura Mulvey porque mi intención es que mientras van leyendo todo lo demás, también vayan marcando y pensando este tipo de relaciones para que después sí, la semana que viene, podamos articular todo conjuntamente en función también de las películas que tienen obligatorias en toda esta primera parte de, o en esta unidad 1 o 2, en este tipo de relaciones que estamos estableciendo entre los contenidos de los marcos teóricos, los análisis específicos de películas y
él trabajó sobre la puesta en escena. Quiero que quede muy claro lo siguiente. El gran avance que hace Laura Mulvey es salir de una cuestión contenidista y pensar en la estructura misma del dispositivo narrativo. Por eso dije muchas veces línea de montaje, tamaños de planos, puesta en escena. Es como ideológicamente eso replica y está en relación directa con la estructuración misma de las y les sujetes, ¿sí? No importa que estemos viendo una película sobre arañitas o una película de ciencia ficción, esta lógica narrativa es la que ha sido modelizada a lo largo de muchos años. Ella lo está planteando en 1975. Y fíjense si será fuerte este texto señero, que se siguen haciendo congresos y reflexiones sobre placer visual y cine narrativo. Y que significó también en su momento una disputa dentro del campo de todo lo que son las teorías de la mirada y las teorías sociológicas y culturales en torno al cine durante toda la segunda mitad de la década del 70. El aporte ha sido sustantivo. De hecho, Laura Mulvey sigue publicando, sigue dando clases magistrales. Es una señora grande ya, si nació en el 41, imagínense, donde ella siempre está revisando estas construcciones teóricas respecto de la construcción y de la hegemonía de la mirada, y no solamente en soportes audiovisuales como el del cine. Tiene un pensamiento crítico muy amplio, Laura Mulvey. Y no obstante, también vuelve desde una mirada contemporánea sobre los nuevos formatos a trabajar sobre películas clásicas. Ustedes sabrán muy bien que uno de los grandes textos de todos los tiempos, texto fílmico, es Vértigo de Alfred Hitchcock. El último libro de Laura Mulvey toma como centro una revisión del problema de la articulación de la mirada y del lugar del espectador, y vuelve, también teniendo en cuenta otros dispositivos tecnológicos, a un clásico como es Vértigo. Entonces, por un lado, ustedes también, a lo que los invito es a que la semana que viene tengan todo el texto de Laura Mulvey muy bien trabajado, más todos los anteriores. Y ahí sí haremos nuestro primer Zoom, uno el miércoles y el otro el jueves, para cada una de las comisiones, donde quiero que vengan con todas las dudas que tengan, con todas, absolutamente todas las dudas que tengan, pero pensándolas también en función de las películas que tienen que ver. Es decir, por un lado, quiero que me digan algunos, todes, probablemente habrá foros para que ya vayan planteando dudas sustanciosas, dudas cabales sobre los textos, sobre todo el de Laura Mulvey, para ya retomarlas, a lo mejor directamente en la clase que haremos de modo sincrónico, y al mismo tiempo que empiecen a pensar en términos de puesta en escena, cómo aparecerían o ustedes podrían trabajar estas problemáticas tanto en Danzón como en Salón México. Bueno, espero haber sido clara y que nos veamos, sí, la semana que viene de modo sincrónico presencial. Recuerden que las clases no se graban y que es clave que ustedes puedan estar ahí para tomar nota, y recuperemos por favor ese ejercicio y esa dinámica de la relación didáctico-pedagógica. Nos vemos la semana que viene.